Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Michael Andrés Quesada Vergara. En esta ocasión voy a dar un poco más acerca de la introducción de la tarea. En este caso, los algoritmos de búsqueda y optimización son herramientas que permiten resolver problemas de manera adecuada, estructurada y eficiente. Cada uno aporta con visión distinta sobre cómo exportar los cambios y cómo encontrar soluciones diferentes, y juntos forman un panorama más amplio que van desde lo más básico hasta lo más avanzado. En este caso, la búsqueda en anchura BFS y la búsqueda de profundidad DFS. Son métodos clásicos para recorrer grafos. En este caso, BFS lo hace por niveles, y asegurando que se visiten primero los nodos más cercanos, mientras que DFS se adentra de cada rama hasta llegar al final antes de retroceder. El algoritmo en este caso A estrella asterisco, introduce una heurística, combinando así el costo real de un recorrido con una estimación del camino restante, lo que le permite a esta tomar rutas óptimas de manera más eficiente. El algoritmo de Zigzag, por su parte, se centra en calcular el camino más corto en grafos con pesos, siendo clave en problemas de planificación y rutas. Por último, los algoritmos genéticos ofrecen un enfoque inspirado en la evolución natural, que aplican a la vez procesos como la selección de cruces, selección en este caso, mutación, para generar más soluciones cada vez más adaptadas, resultando especialmente útiles en problemas de optimización complejos. La búsqueda en anchura BFS. En este caso, la búsqueda en anchura BFS, Breadth First Search BFS, es un algoritmo de exploración de grafos y árboles que se distingue por recorrer los nodos de manera ordenada, en este caso por niveles, va avanzando por nivel, a diferencia de otros métodos como la búsqueda de profundidad. BFS no se adentra en un camino hasta el final, sino que primero todos los vecinos inmediatos de un nodo hasta antes de pasar a los siguientes. Esto se logra gracias a ¿qué? Gracias al uso de una cola tipo FIFO, en este caso primero en entrar, primero en salir, que nos garantiza que los nodos se procesen en orden en los que fueron descubiertos. La consecuencia más importante de esta estrategia es que BFS asegura encontrar el camino más corto, en este caso el número de pasos, dentro de los grafos no ponderados, lo que lo convierte en una herramienta esencial para problemas de conectividad, rutas y análisis de redes. La historia de BFS. El origen de BFS se remonta a los estudios de teoría de grafos en la primera mitad del siglo XX. Los matemáticos y científicos de computación buscaban en métodos sistemáticos para analizar lo que son las redes de comunicación, sistemas eléctricos, métodos sistemáticos también, y las estructuras metálicas complejas de esos años, que eran los años 50 y años 60, cuando la informática comenzaba a consolidarse como la disciplina. BFS, cuando se formalizó, en este caso se formalizó junto con la búsqueda en profundidad con DFS también, como uno de los algoritmos básicos de exploración. La importancia inicial que tuvo estuvo ligada a lo que serían problemas de conectividad en cuanto a redes y análisis de rutas en sistemas de transporte. Con el tiempo, BFS se convirtió en un recurso indispensable para la época en lo que es inteligencia artificial, donde se necesitaban algoritmos que garantizan problemas óptimos en términos de pasos, como la resolución de juegos, laberintos y sistemas de navegación. El funcionamiento de BFS. El funcionamiento se basa en la idea de explorar los nodos por niveles que van en orden. Se parte de un nodo inicial que se marca como visitado y se coloca en una cola A. En este caso, a continuación, se extrae de la cola y se añaden sus vecinos no visitados, que también se van a marcar como visitados y se encolan. Este proceso se va a repetir hasta que todos los nodos alcanzables han sido visitados. La clave de esta cola FIFO es que asegura que los nodos no se procesen en el orden correcto, evitando así que se vayan a saltar niveles. La complejidad de este algoritmo es proporcional al número de vértices y aristas, lo que lo hace eficiente incluso en grafos grandes. Conceptualmente, BFS no solo es un algoritmo de recorrido, sino que también es una herramienta para pensar en términos de niveles, jerarquías, caminos y caminos ópticos. Las características de lo que sería BFS, entre las más destacadas son su capacidad para explorar los nodos de manera sistemática, además por niveles, y también su determinismo produce siempre el mismo resultado para un grafo dado.
y su facilidad de implementación, además de BFS, garantiza encontrar el camino más corto con los grafos no ponderados, por lo que lo convierte en un algoritmo confiable y versátil. Además de esto, otra característica de BFS es importante que se adapta bien a los problemas prácticos de conectividad y análisis de redes, lo que lo sirve como base para algoritmos más avanzados. Las aplicaciones de BFS. Las aplicaciones de BFS son muy variadas y abarcan múltiples campos. En redes sociales se utilizan para calcular gastos, calcular grados de Kelvin, Bancom en sistemas de navegación y mapas digitales. En BFS, ¿qué permite? Permite encontrar rutas más cortas entre dos puntos o más, cuando no se consideran pesos, como en este caso lo que sería distancias o tiempos. En inteligencia artificial también y videojuegos se emplea para resolver lo que son laberintos, encontrar soluciones en juegos de estrategia y analizar escenarios complejos. Además, también es útil en lo que son análisis de grafos para detectar componentes conectados así en una estructura de redes de comunicación o sistemas eléctricos y modelos de datos. En este caso también BFS es su versatilidad. Lo convierte en un recurso indispensable en la informática moderna. Las ventajas de usar BFS. La principal ventaja es que garantiza encontrar el camino más corto en términos de números de pasos en grafos no ponderados. Además, que es un algoritmo fácil de implementar y aplicar problemas prácticos. Su carácter determinista y su eficiencia lo hacen confiable en contextos donde se requiere precisión y rapidez. BPS es algo bueno cuando se requiere ya lo que sería rapidez. Otra ventaja de BFS es que sirve como base para algoritmos más complejos, lo que lo convierte en un punto fuerte, un punto de partida también fundamental del estudio de la teoría de gráficos de la informática. Dentro de las desventajas de usar BFS está el alto consumo de memoria. El BFS utiliza una cola para almacenar todos los nodos pendientes de visitar en grafos muy grandes o con muchos vecinos por nivel. Esta cola puede crecer demasiado y consumir mucha más memoria, lo que lo hace poco eficiente en escenarios con millones de nodos. Tampoco no es adecuado para los grafos ponderados. En este caso, aunque BPS nos garantiza el camino más corto en número de pasos, no sirve cuando los aristas tienen pesos diferentes, por ejemplo, las distancias o costos. En esos casos se necesitan algoritmos más avanzados como Dijkstra. La importancia de usar el BPS radica en que no es uno de los algoritmos es que es uno de los algoritmos fundamentales de la informática y las matemáticas aplicadas se enseñan en cursos básicos de programación y teoría de grafos. En este caso también nos sirve como base para algoritmos más avanzados como Dijkstra o Bellman-Ford. En este caso su relevancia se mantiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo esencial en áreas como inteligencia artificial, que en la actualidad se ve mucho lo que es la inteligencia artificial, análisis de redes, sistemas de navegación BFS. No solo es un algoritmo práctico, sino también es una herramienta una herramienta conceptual que nos va a ayudar a comprender cómo funcionan las conexiones y los caminos en estructuras más complejas. Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias. En esta ocasión estoy presentando un ejercicio práctico de lo que es la búsqueda de anchura de BFS. En esta ocasión, el programa que se va a implementar es el algoritmo BFS, búsqueda de anchura, una técnica utilizada para recorrer todos los nodos de un grafo. El objetivo es comenzar en el nodo A y visitar todos los nodos, conectados siguiendo en sí una estrategia de exploración por niveles. En este caso vamos a comenzar ya con el código, colocando ya lo que sería grafo. Igual ponemos por acá corchetes y vamos colocando aquí, sería la letra A. Vamos aquí, esto, paréntesis aquí, y aquí iría la letra B con la letra C. Cerramos acá, listo. Ahora, ya la letra B, colocamos por acá también lo que sería la letra D y la letra E. Cerramos por aquí. Nos olvidan de poner lo que sería la coma. Vamos ahora con la letra C.
Listo, ponemos aquí lo que sería la letra F. Cerramos aquí, vamos a poner lo que sería la coma. Y ahora abrir lo que sería, a ver, la letra D. Ya, vamos aquí. Aquí no ponemos ya nada de esto. Vamos a colocar la letra E. Vamos por acá y vamos a colocar aquí la letra F. Le vamos a poner la coma. Y por acá la letra F. Ya, aquí vamos a colocar todavía nada. Y colocamos la que sería la coma. Ya, una vez que lleguemos a este punto, vamos a explicar lo que sería el paso a paso. En este caso, el seguimiento paso a paso esperado por lo que va a realizar lo que sería nuestro grafo. Todo este tipo de nodos. Ya, en este caso se inician por A, que en este caso A va a visitar a lo que sería de A, B, C. Y luego se agregan B y C. En este caso, visitados igual a B, C. Se procesan D y E, vecinos de B, que en este caso los visitados serían A, B, C, D, E. Finalmente se va a procesar en F, el vecino de C y también vecino de E. En total visitados de A, B, C, D, E y F. Vamos continuando un poco más con el código. Vamos a colocar por acá from projection y ponemos import deck. Ponemos def, en este caso sería bfs. Ponemos inicio, cerramos aquí. Esto ponemos lo que serían los visitados. Vale, abrimos aquí cola, caso cola igual de que inicio. Listo, ahora while cola. Vamos a poner lo que sería el nodo igual cola.popler y vemos por acá paréntesis y aquí ponemos nodo y visitados, acá visitados punto append y aquí le ponemos entre paréntesis nodo y vamos por acá en lo que sería for vecino en grafo y aquí vamos a colocar lo que sería nodo. Esto ahora va a ser for vecino en grafo. Vamos a poner cola.append, caso abrimos paréntesis vecino y colocamos la región visitados. En este caso ya lo que sería el resultado igual el BFS, en paréntesis ponemos la letra A, cerramos paréntesis y el prime, en este caso recorrido BFS y el resultado y cerramos aquí el paréntesis. Vamos a ejecutar iniciando lo que sería la depuración para ver en el terminal lo que nos muestra lo que sería el recorrido. Ya. Iniciamos depuración y vemos que ya nos sale en total los BFS A, B, C, D, E, F. En este caso, al ejecutar ya lo que sería el código, el algoritmo BFS comienza en el nodo A. Podemos ver ahí que recorre todos los nodos conectados siguiendo una estrategia por niveles. En este caso, primero visita A, luego visita a sus vecinos B y C, y asimismo va a los vecinos lo que son de B, en este caso D y E, y que finalmente es el nodo F el que aparece como vecino de C y también de E. El recorrido completo
De este caso queda registrado en la lista de nodos visitados y el programa muestra la pantalla con la instrucción de prime. Por eso la salida final es la que muestra aquí a continuación. Este resultado nos confirma que el algoritmo recorrió correctamente todo el grafo en orden de la anchura, garantizando que cada nivel se procesó antes de avanzar al siguiente. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis David Montrumendía y el día de hoy voy a presentar lo que sería la búsqueda en profundidad de DFS. Como definición tenemos que la búsqueda en profundidad, conocida como DF, Depth First Search, o también llamado búsqueda en profundidad, es un algoritmo utilizado para recorrer y explorar estructuras de datos como árboles y grafos, y su funcionamiento se basa en avanzar lo más profundo posible dentro de una ruta antes de regresar para explorar caminos alternativos, y de este método de búsqueda es ampliamente utilizado en informática debido a su eficiencia para elaborar o analizar conexiones y recorrer estructuras complejas. DFS permite visitar todos los nodos de una estructura siguiendo una estrategia organizada. El algoritmo comienza desde un nodo inicial y continúa explorando los nodos vecinos hasta que ya no exista más conexiones disponibles. Posteriormente, se procede para continuar con otras rutas pendientes, y gracias a este tipo de comportamientos, DFS es muy útil en problemas relacionados con navegación, análisis de redes, inteligencia artificial y sistemas de búsqueda. La historia y origen de DFS. La búsqueda en profundidad tiene su origen en los estudios de teoría de grafos y algoritmos computacionales. A medida que la información o la informática evolucionó, y surgió la necesidad de desarrollar métodos eficientes para recorrer estructuras de datos complejas. DFS apareció como una solución efectiva para explorar grafos y árboles utilizados en una estrategia basada en profundidad. Con el paso del tiempo, este algoritmo se convirtió en una herramienta esencial en múltiples áreas tecnológicas, especialmente en programas, análisis de datos y desarrollo de sistemas inteligentes. DFS es uno de los algoritmos fundamentales enseñados en carreras de relacionadas ciencias en computación e ingeniería de software. También tenemos los conceptos básicos relacionados con DFS, que serían los grafos. Un grafo es una estructura matemática utilizada para representar relaciones entre diferentes elementos y está formado por nodos y conexiones llamadas aristas. Los grafos son utilizados en redes sociales, sistemas GPS, en redes de Internet, videojuegos y sistemas de recomendación. DFS trabaja directamente sobre grafos para recorrer todos los nodos conectados de manera organizada. Como otros conceptos tenemos los nodos, que los nodos representan los elementos individuales de un grafo. Cada nodo puede estar conectado con uno o varios nodos adicionales mediante aristas. Por ejemplo, una ciudad en un mapa, un usuario en una red social, una página web en Internet. DFS visita cada nodo siguiendo un orden específico de profundidad. También tenemos los artistas. Los artistas son conexiones entre nodos dentro de un grafo. Estas conexiones permiten que el algoritmo pueda desplazarse de un nodo a otro durante el recorrido. Los artistas pueden representar carreteras, conexiones de red, relaciones entre personas, enlaces entre páginas web. Como funcionamiento de DFS, también tenemos la exploración profunda, que es la principal característica de DFS en una que explora completamente una ruta antes de cambiar hacia la otra alternativa. Y el algoritmo continúa avanzando por nodos conectados hasta llegar a un punto donde ya no existen caminos sin visitar. Cuando esto ocurre, DFS retrocede al nodo anterior para continuar explorando nuevas rutas disponibles, y este proceso se repite hasta recorrer completamente toda la estructura. Retroceso o backtracking. O el retroceso es un mecanismo fundamental dentro del algoritmo DFS. Cuando el algoritmo llega a un nodo sin vecinos disponibles, se regresa automáticamente al nodo previo para buscar nuevas conexiones. Este proceso garantiza que todos los caminos se han explorado correctamente y evita dejar nodos sin analizar. El backtracking también es utilizado en otros algoritmos relacionados con resolución de laberintos, problemas matemáticos, inteligencia artificial y juegos de estrategia. También tenemos el control de nodos visitados. DFS necesita registrar los nodos ya que fueron recorridos para evitar ciclos infinitos. En algunos grafos existen conexiones que permiten regresar a nodos
previamente visitadas, lo cual podría provocar que el algoritmo nunca termine. Para solucionar este problema, DFS utiliza estructuras auxiliares donde almacena los nodos visitados y de esta manera se evita repetir recorridos innecesarios y mejora la eficiencia del algoritmo. Esta estructura también tenemos como estructuras utilizadas en DFS, que también tiene el uso de pilas, stack. DFS utiliza una estructura llamada pila o stack. La pila funciona bajo el principio LIFO, last in o first out. Esto significa que el último elemento en entrar será el primero en salir. Eso es lo que dice. La pila permite almacenar temporalmente los nodos pendientes de exploración y también facilita el proceso de retroceso del algoritmo. Tenemos la recursividad. Esta forma también es común interpretar DFS mediante recursividad. En este método es una función llamada a sí misma repetidamente para continuar explorando nodos vecinos. La recursividad simplifica considerablemente la implementación del algoritmo y hace que el código sea más fácil de comprender. Sin embargo, esta estructura es muy grande que puede consumir más memoria. También tenemos la exploración completa, ¿ya? Como una de las características principales de DFS. DFS tiene la capacidad de recorrer completamente rutas posibles dentro de un grafo o árbol y esto permite analizar estructuras complejas de manera detallada. Ya tenemos el bajo consumo de memoria, que en comparación con otros algoritmos de búsqueda, DFS consume menos memoria debido a que solamente necesita almacenar los nodos correspondientes a la ruta actual. También tenemos la implementación sencilla, que el algoritmo puede implementarse fácilmente utilizando recursividad o pila, lo cual lo convierte en uno de los métodos de búsqueda más estudiados y utilizados. No garantiza el camino más corto, aunque DFS es eficiente para explorar estructuras profundas. No asegura encontrar la ruta más corta entre dos nodos. Su objetivo principal es recorrer todas las conexiones posibles. La complejidad del algoritmo DFS, la eficiencia de DFS, depende de la cantidad de nodos y conexiones presentes en el grafo. La complejidad temporal del algoritmo es O, eh, entre comillas, B más E, o, entre comillas, B más E, entre comillas, O y B más E, donde B representa el número de vértices o nodos. E representa el número de artistas o conexiones. Esto significa que DFS visita cada nodo y cada conexión solamente una vez. Vamos a ver ahora las aplicaciones de DFS. La inteligencia artificial DFS utiliza para resolver problemas de exploración y toma de decisiones dentro del sistema inteligente, como lo serían los videojuegos, que muchos videojuegos utilizan DFS para navegación de personajes, exploración de mapas, resolución de laberintos. También tenemos las redes de computadoras, que DFS ayuda a analizar conexiones entre dispositivos y detecta rutas dentro de redes informáticas. También tenemos los motores de búsqueda, que algunos sistemas utilizan DFS para recorrer enlaces entre páginas web y encontrar información relacionada. También tenemos los sistemas GPS. DFS utiliza diferentes rutas posibles entre ubicaciones geográficas. También tenemos la detención de ciclos. ¿Ya? El algoritmo permite identificar ciclos dentro de un grafo completo o complejos, algo que es importante en las redes y el sistema de comunicación. Una de las ventajas de DFS también es una de las principales ventajas de una búsqueda de profundidad. DFS es su bajo consumo de memoria en comparación con otros algoritmos de búsqueda, especialmente BFS, Bridge First Search. DFS únicamente necesita almacenar los nodos correspondientes al camino actual que está explorando, en algún lugar de guardar todos los nodos de un mismo nivel. DFS es considerado uno de los algoritmos más sencillos de implementar dentro de la programación y la estructura de datos y puede desarrollarse utilizando recursividad o estructuras simples como pilas stack, lo que hace que su lógica sea más fácil de comprender incluso para estudiantes que están iniciando en el aprendizaje de algoritmos. DFS especialmente es eficiente cuando las soluciones o nodos importantes se encuentran en niveles profundos dentro de la estructura o a diferencia de los algoritmos que ocurren primero a todos los niveles superiores. DFS avanza rápidamente hacia las partes más profundas del grafo o árbol. Otra ventaja importante de DFS es su capacidad para recorrer completamente las rutas y nodos disponibles dentro de la estructura. El algoritmo continúa explorando hasta asegurarse de que no existan caminos pendientes sin visitar.
Las desventajas tenemos que, aunque DFS es eficiente para explorar estructuras profundas, una de sus principales limitaciones es que no garantiza encontrar el camino más corto entre dos nodos. El algoritmo simplemente sigue una ruta hacia el final antes de considerar otras alternativas, incluso si existen caminos más rápidos o más eficientes en grafos que contienen ciclos. DFS puede quedar atrapado corriendo repetidamente los mismos ciclos o los mismos nodos si no implementan un sistema de control de visitantes. Esto provoca que los ciclos infinitos donde el algoritmo nunca termina su ejecución. DFS también puede resultar poco eficiente en ciertos problemas debido a que profundiza completamente una de las rutas antes de analizar otras opciones disponibles. Y si el camino elegido inicialmente es incorrecto o demasiado largo, el algoritmo puede desperdiciar tiempo explorando áreas innecesarias. La importancia de DFS en la informática. DFS es uno de los algoritmos más importantes de la ciencia en computación debido a que sirve como base para números de sistemas y aplicaciones modernas. Su capacidad para recorrer estructuras complejas lo convierte en una de las herramientas más esenciales de la programación, inteligencia artificial, análisis de redes y desarrollo de software. Además, muchos algoritmos avanzados se construyen a partir de los principios de DFS, por lo que es comprender el funcionamiento de resultados fundamentales para cualquier estudiante profesional del área tecnológica. Bueno, ahora vamos a ir con la parte práctica. Yo voy a indicar un nuevo ejemplo. ¿Ya? Vamos a primero a poner con el del grafo, que sería el ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí grafo. Grafo. Listo. No. Ya, ahí. Listo. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Ajá. Ya. Ujú. BC. Listo. Entonces, vamos a implementar aquí. Vamos a implementar aquí. Ujú. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos aquí a implementar. Vamos a poner B. Debe ser D, E, C. Y aquí vamos a poner F, F. Listo. Z, B, A, B, C, D. La E. Vamos a ver aquí. Aquí no iría nada. Aquí tampoco. Aquí vamos a poner esto. Aquí va a ser T y vamos a poner por último F. ¿Listo? Ya, vamos a poner visitados, más visitados. Listo. Vamos a poner aquí esto, vamos a poner esto, vamos a poner def. La definición de FS, listo. Y para un nodo, ya. Esto va a ser igual, vamos a poner y if nodo not in visitados. Esto. Visitados, dos puntos. Ya. Ujú, ya. Ahora vamos a poner visitados punto append punto append nodo. Ya visitados append punto nodo, ya. Vamos a poner un form.
para el vecino, en grafo, y nodo. No, listo. Y vamos a poner DFS, ya, vecino, ya. Listo, vamos a poner FS, listo, vamos a poner la, vamos a poner el print, donde salga, aquí vamos a poner el recorrido DFS va a ser igual a visitados, listo. Ya, vamos a ver, vamos a iniciar la depuración, ya se lo guarda. Vamos a iniciar la depuración en Python y vamos a ver qué nos va a salir. Ahorita vamos a verificar. Nos va a salir esto. Vamos a ver. Ya. DFS. Aquí vamos a poner aquí DFS. Listo. Ya ejecutamos. Sí, iniciar ahí. Y no, vamos a iniciarlo. Listo. ¿Ya? Aquí dice recorrido A, B, D, E, S, F. ¿Ya? Ese es el resultado que nos va a salir. Entonces ya una vez visto esto, vemos que no nos sale la C, porque es lo que va recorriendo A, B, y de B va a D, E, y de C va a la F. ¿Ya? Entonces va a ir A, B, D, E, C, F. ¿Ya? Entonces lo que trata de explicar el nodo. Este programa implementa lo que sería un algoritmo de FS, una técnica que es de computación de ciencia que es para recorrer todos los nodos de un solo grafo. El objetivo del código es comenzar que el nodo A visite todos los nodos conectados siguiendo una estrategia de exploración. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Odalis Madeleine Rodríguez Bremeo y yo les voy a hablar sobre el algoritmo A asterisco o estrella. Pues este algoritmo es un método de búsqueda utilizado en inteligencia artificial. Su función principal es encontrar la ruta más corta y eficiente entre dos puntos. Combina el costo recorrido con una estimación del camino restante. Se considera uno de los algoritmos más eficientes de búsqueda de rutas. Este permite lo que es encontrar caminos óptimos de manera rápida y eficiente. Por eso es muy utilizado en inteligencias artificiales y sistemas de navegación. El funcionamiento de este algoritmo se trata de analizar diferentes caminos posibles. Utiliza costos y heurísticas para elegir la mejor ruta. Evalúa lo que sería G entre paréntesis N, que es un costo de recorrido. H entre paréntesis N, una estimación del costo restante. F entre paréntesis N, un costo total estimado. La fórmula sería pues Fn igual a Gn más Hn. El algoritmo selecciona el camino con menor costo total estimado combinando la distancia recorrida y una estimación del camino restante. La importancia de la heurística. La heurística es una estimación de la distancia al objetivo. Este ayuda al algoritmo a tomar decisiones más rápidas, reduce también la cantidad de nodos explorados y mejora la eficiencia de búsqueda. Como tipos comunes, pues tenemos la distancia Manhattan, distancia euclidiana o distancia diagonal. Esta ayuda al algoritmo a enfocarse en los caminos más prometedores y evitar rutas innecesarias. Algunas aplicaciones del algoritmo son en sistemas GPS, que ayuda a calcular las rutas rápidas y eficientes,
o también como videojuegos que permiten mover personajes y enemigos. En robótica, ayuda a robots autónomos a navegar. Y en inteligencia artificial, pues resuelve problemas de planificación y navegación. El algoritmo tiene muchas aplicaciones modernas porque permite optimizar rutas y mejorar procesos de navegación. Tenemos una comparación con otros algoritmos, como por ejemplo el algoritmo BFS. Una de las características es buscar por niveles. En el algoritmo DFS explora profundamente. En el algoritmo Dijkstra usa costos y en el algoritmo A asterisco usa costos y heurísticas. Pues la diferencia principal es que el algoritmo A explora menos nodos y es más rápido y eficiente. Pues a diferencia de algoritmos, el algoritmo A asterisco utiliza heurísticas para optimizar la búsqueda y encontrar rutas más rápidas. Tenemos algunas ventajas de que es encontrar rutas óptimas, reducir tiempos de búsqueda, disminuir nodos explorados, funciones en sistemas complejos y tiene una gran precisión. El algoritmo es muy eficiente porque pues permite ahorrar tiempo y recursos computacionales. Como desventajas tenemos que se puede consumir bastante memoria. Este depende de una buena heurística. En grafos grandes puede ser más lento. Su implementación puede ser compleja. Aunque es muy eficiente, el algoritmo también tiene limitaciones relacionadas con memoria y complejidad. Importancia del algoritmo. Es muy fundamental en inteligencia artificial. Optimiza rutas y navegación. Ayuda al desarrollo de vehículos autónomos. Mejora sistemas de GPS y robótica. También sigue siendo uno de los algoritmos más utilizados actualmente. Este es muy importante porque actualmente se utilizan muchas tecnologías modernas relacionadas con navegación e inteligencia artificial. Bueno, ahorita voy a realizar lo que sería una práctica de un ejercicio de algoritmo A. Vamos a abrir lo que sería Visual Studio. Yo ya tengo lo que es pues mi archivo creado con Python. También tengo lo que es, bueno, ya previamente tengo lo que es ya el código para poderlo generar. Lo que vamos a hacer, vamos viendo el código. Vamos a empezar primero con la instalación de librerías, que en este caso se ocupará lo que es Networks y Matplotlib. Entonces, bueno, yo ya la tengo instalada y lo que voy a hacer es pues copiar, vamos a ir copiando de a poco el código. O bueno, pues también lo podemos copiar una sola. Ya. Pues tenemos el código, explicar lo que es el código. Como había dicho, pues en la parte de aquí eh, vamos a importar lo que serían librerías. Estas librerías pues permiten crear y visualizar el grafo que nosotros vamos a generar. Aquí en la parte de aquí, en estas líneas, en crear el grafo, pues G y esto de aquí se crea la estructura donde estarán los nodos y conexiones. Aquí en agregar conexiones, esta parte de aquí, y esto, cada conexión pues tiene lo que es un nodo inicial, un nodo final y un costo a distancia. Vamos a definir lo que sería la ruta más corta. Pues la ruta más corta sería esta de aquí. Esta ruta es la ruta encontrada por el algoritmo asterisco. Vamos aquí a, a dibujar el grafo. Bueno, una vez que ya tengamos todo aquí puesto, vamos a hacer lo que sería dibujar el grafo. Vamos a abrir el terminal. Bueno, pero antes de eso, aquí en dibujar, ¿dónde está?
Aquí en dibujar nodos, el programa va a hacer, bueno, lo que es dibujar nodos, mostrar conexiones, colocar pues costos, peso y resaltar la mejor ruta en rojo. Aquí vamos a resaltar la mejor ruta en rojo. Pues el color rojo va a representar lo que será la ruta más corta encontrada entre el nodo inicial y el nodo final. Pues vamos a hacer lo que ya sería el resultado esperado, que al ejecutar el programa aparecerá un gráfico que nosotros vamos a generar, que es el que nos ejecuta pues el programa. A ver, listo, lo que nosotros hicimos después generar la ruta más corta. Ya, al generar nosotros, ejecutar el programa, pues aparecerá el gráfico de aquí. La ruta óptima, como podemos observar, que sería de A a B, de B a D y de D a G. Es un costo total de 1 más 2 más 3 que nos va a dar igual a 6. Pues nosotros ejecutamos el programa, vamos a ejecutar el programa, vamos a guardarlo y pues esto es lo que a nosotros nos ha generado este código. Pues como conclusión de la práctica, se creó lo que es un grafo utilizando Python. Se presentaron nodos y conexiones con costos. También se identificó lo que es, vemos la ruta más corta usando el algoritmo A. Y la visualización pues permitió entender mejor el funcionamiento del algoritmo. Como conclusión, pues la práctica nos ha permitido comprender cómo el algoritmo analiza diferentes caminos y selecciona la ruta más eficiente dentro de un grafo. Gracias. Muy buenas noches, estimado ingeniero. Mi nombre es Carolina Alvarado. Yo voy a hablar sobre el algoritmo A estrella o algoritmo asterisco. Este es uno de los algoritmos de búsqueda más utilizados en lo que es el área de la inteligencia artificial y la informática, ya que su principal función es encontrar la ruta más corta y eficiente entre el punto inicial y el punto objetivo. En este algoritmo lo que es combina costos reales recorridos en una estimación heurística del camino restante. Esto permite que vamos a obtener mejores resultados y mejores soluciones de manera más rápida y eficiente. Actualmente el algoritmo A estrella o asterisco es ampliamente utilizado en lo que es en aplicaciones como GPS, videojuegos, robótica, navegación autónoma y planificación de lo que son las rutas. Gracias a su capacidad para reducir el número de nodos explorados, se considera una mejor frente con otros algoritmos tradicionales de, de búsqueda. Pues en la práctica que vamos a desarrollar, vamos a realizar lo que es una representación gráfica utilizando Python, librerías como Network y Matplot, en el cual vamos a poder visualizar lo que es el algoritmo se encuentra, cuál va a encontrar una mejor ruta dentro de lo que es el gráfico. Tenemos también la historia del algoritmo A, estrella. Fue desarrollado en el año de 1958 por los investigadores Peter Hart, Nice Nilsson y Beckman Raphael. Su objetivo principal fue mejorar los métodos tradicionales de búsqueda de rutas mediante el uso de heurístico, permitiendo encontrar lo que son soluciones rápidas y eficientes. Con el paso del tiempo, el algoritmo A estrella asterisco se convirtió en uno de los algoritmos más importantes dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial y adecuadamente sigue siendo uno de los múltiples aplicaciones tecnológicas. Tenemos cuáles son las características principales del algoritmo A.
Entre las características más importantes, se podría decir que el algoritmo A se encuentra en el algoritmo de búsqueda informática o búsqueda informada. Va también a garantizar encontrar la ruta más óptima si la heurística es adecuada. También tenemos que va a reducir la cantidad de nodos explorados y combinar la eficiencia con la precisión. Pueden trabajar con grafos y mapas completos. Tenemos también cuál es la función, el funcionamiento del algoritmo A, estrella o asterisco. Es que va a funcionar evaluando lo que son los caminos posibles dentro de un grafo hasta encontrar lo que es la ruta más corta hacia el objetivo. También podemos decir que para lograr uno de estos valores fundamentales tenemos lo que es una fórmula utilizada, que es el costo del recorrido desde el inicio. Tenemos que la combinación entre estos ambos valores nos permite seleccionar lo que es el camino más eficiente y cuál la fórmula utilizada es Fn igual a Gn más Hn, que Fn significa el total de coste estimado, Gn costo de recorrido desde el nodo inicial y Hn la heurística o estimación del costo restante. Tenemos las ventajas del algoritmo A estrella y las desventajas. Como ventajas tenemos que representa múltiples ventajas como lo podemos encontrar, rutas más óptimas de forma más eficiente, reducir el tiempo de búsqueda, reducir lo que es también también que es ampliamente adaptable y tiene una gran precisión en sistemas de navegación. Funciona correctamente en entornos dinámicos y además permite optimizar lo que son recursos computacionales en lo que es en computación con otros métodos tradicionales de búsqueda. Como desventajas del algoritmo A, podremos decir que a pesar de sus beneficios, el algoritmo también representa algunas limitaciones, como uno de ellos que puede consumir mucha memoria, que también va a va a depender de una heurística adecuada, que los grafos son muy grandes y aumenta el tiempo de procesamiento. Tenemos lo que es su implementación para ser más compleja con otros algoritmos. Tenemos algoritmos de característica comparación con otros algoritmos. Como lo podemos ver, tenemos el BFS, que busca un nivel por nivel sin considerar lo que son los costos. El DFS explora profundamente lo que antes de retroceder. El Dijkstra encuentra rutas más cortas considerando costos. Y algoritmo A asterisco o estrella un uso de costos y heurística para optimizar lo que es la búsqueda. Tenemos también lo que es la importancia del algoritmo. El algoritmo A asterisco es fundamental en el desarrollo tecnológico, dentro de las tecnologías modernas, debido a su capacidad de resolver lo que son problemas de navegación y optimización de rutas. Actualmente se utiliza aplicaciones de GPS, videojuegos 2D, 3D, sistemas de inteligencia artificial, robótica automática autónoma y drones y vehículos inteligentes. Como podemos visualizar en las imágenes, tenemos un poquito de los ejemplos que lo habíamos mencionado, ya que su eficiencia lo convierte en una herramienta muy esencial en el desarrollo tecnológico actual. Ahora vamos a realizar lo que es la práctica. Vamos a lo que es, con el objetivo de esta práctica es desarrollar una representación gráfica del algoritmo A utilizando. Ahora vamos con la parte 2 que es la parte de la práctica. El objetivo de esta práctica es desarrollar lo que es una representación gráfica del algoritmo A estrella, representado y utilizado por el lenguaje de Python en la programación para encontrar una ruta más corta y eficiente dentro de nodos dentro de un grafo. Las herramientas utilizadas son el Visual Studio Code, Python, librerías Network, librería Matplotlib. Tenemos también lo que es la instalación de las librerías en esta
ocasión, antes de ejecutar lo que es el programa, fue instalar lo que son las librerías utilizadas para la creación visual del grafo, que el comando ejecutado con la terminal fue pip instalación network myplot. Estas librerías me permitieron trabajar con grafos y representar visualmente los resultados obtenidos, lo cual yo lo instalé directamente desde mi navegador. Como podemos ver, ponemos el comando pip instalar network myplot. Se me empezaron a descargar lo que son los controladores. Y una vez instalado se me instaló directamente en lo que es en Python y Visual Studio. Vamos a seguir lo que con es el desarrollo del ejercicio. En esta práctica vamos a crear un grafo compuesto por varios nodos conectados entre sí. Cada nodo va a representar un punto dentro de lo que es del sistema. Lo que es dentro del sistema, un punto de conexión va a poseer un valor numérico y representa lo que es el costo y la diferencia entre los nodos. Posteriormente se va a definir una ruta más óptima utilizando el algoritmo A asterisco A estrella para encontrar el camino más corto desde el nodo inicial hasta el nodo objetivo. Entonces vamos a ir explicando cada uno de ellos y vamos a realizar lo que es la práctica en el Visual Studio. Vamos primero con la importación de las librerías. Nos dirigimos a lo que es el Visual Studio y vamos a importar las librerías, que es import network as nx e import myplot as px. Esto quiere decir que primero vamos a importar las librerías necesarias utilizadas desde network. Para esto se va a utilizar para crear los grafos y trabajar con los nodos y conexiones. Y myplot, en cambio, nos sirve para mostrar lo que es el resultado visualmente. Yo lo tengo ya realizado el ejercicio dentro de lo que es aquí en notas. Entonces vamos solo a ir explicando el código y ir dando la explicación de cada uno de ellos. En este caso ya podemos ver que está importado con Python, como lo tenemos ya instalado aquí. Y vamos con la siguiente parte, que es lo que es la creación del grafo. Vamos a escribir lo que es la creación del grafo y vamos a poner el siguiente código. Vamos a crear el grafo. Esto quiere decir que aquí vamos a crear un grafo vacío compuesta por una estructura de nodos y conexiones. Vamos a definir lo que son las conexiones. Esto quiere decir que en esta parte vamos a definir las conexiones entre los nodos y el costo de cada camino. Por ejemplo, del nodo A al nodo B, el costo es 1 y sucesivamente hacia los nodos que queremos ir. Entonces vamos con la siguiente parte, damos Enter y vamos a agregar conexiones con peso edges. Esto quiere decir que A es un nodo, B es un nodo y su costo es 1. A es un nodo, C es un nodo y su costo es 4. B es un nodo, D es un nodo, su costo es 2. B es un nodo, 5 es su costo. C es un nodo, F es un nodo y el costo es 1. F es un nodo, G es un nodo, 2 es el costo, E es el nodo, G es el nodo y 1 es el costo. Ahora vamos a agregar lo que son las conexiones con el grafo. Vamos a agregar lo que son las conexiones con esta fórmula de aquí, o con este código que vamos a escribirlo. Pero por ser un poquito más rápida la gráfica, lo vamos a pegar y ir explicando. Aquí vamos a explicar que aquí vamos a agregar todas las conexiones que son del grafo y ahora vamos a encontrar las rutas encontradas. Entonces la ruta encontrada por el algoritmo A va a ser C, F, G. Estas son las rutas encontradas por el algoritmo A. Ya.
Como lo había comentado, esta variable se va a almacenar en la ruta más corta encontrada por el algoritmo A. Ahora vamos a hacer lo que son la posición de los nodos. Aquí vamos a posicionar los nodos con con la fórmula que habíamos mencionado. Ya aquí está realizado lo que es el ejercicio A y con con sus valores. Vamos a copiar. Este de aquí quiere decir que se va a organizar la posición de los nodos para que que el grafo se vea un poco más ordenada y vamos a ir dibujando lo que son los nodos y las conexiones. Vamos a dibujar los nodos y sus conexiones. Aquí vamos a ir ya dibujando la representación, que es dibujar nodos, en networks, node edges. Esto quiere decir que estas funciones dibujan los nodos y las conexiones del gráfico. Aquí. Igual vamos a hacer etiquetas, conexiones y ahora vamos a resaltar la ruta más corta con Python. Aquí también vamos a mostrar el peso. El peso de cada uno. Y vamos a resaltar la ruta más corta y la vamos a decir lo siguiente. Le ponemos resaltar la ruta más corta, ruta edges, list, zip, ruta uno y vamos a poner que la ruta va a ser de color rojo. La ruta encontrada por el algoritmo se resaltará de color rojo para diferenciarla la del resto y vamos a mostrar lo que es el resultado. Aquí solo para mostrar el resultado lo podemos poner plt.show. Eso está creando lo que es la imagen. Pero si queremos ponerle algo más bonito, podemos ponerle el título que sea algoritmo A, la ruta más corta y agregarle esta parte. Vamos a darle run con la terminal. Tenemos que esperar un poquito. Y bueno, vamos a explicar un poquito de la práctica. En el programa inicial importamos las librerías necesarias para trabajar con grafos y visualización de gráficas. A ver, esto lo podemos. Aquí le damos un completo. Bueno, el programa, como lo habíamos mencionado, posteriormente se va a crear un grafo donde se encuentran agregan diferentes nodos y conexiones con procesos específicos. Estos pesos representan el costo de desplazamiento de cada uno de los nodos. Después se va a definir lo que es la ruta más óptima mediante el algoritmo A estrella. Esta ruta va a ser resaltada de color rojo para diferenciar del resto de los caminos. Y finalmente el programa generará una representación gráfica donde se visualizará lo que son los nodos, conexiones, los costos y la ruta más corta. A ver, vamos a ver aquí. Cerrémosle la figura para nuevamente que nos vuelva a salir según como lo habíamos indicado. Ya, entonces ya se generó aquí la figura que se está ejecutando según el programa.
Vamos a darle una vez más. Aquí está ya. No se corre un rato. Ya. Entonces, una vez ejecutado, estamos ejecutando el programa aquí, ya, como lo habíamos mencionado. Va a salir el algoritmo A, la ruta más corta va a ser entre A, C, F, E. Al ejecutar el programa en el Visual Studio Code, se obtuvo una ventana gráfica, como lo podemos observar, el recorrido más eficiente desde el nodo A hasta el nodo G. La ruta encontrada fue A, C, F, G y el resultado obtenido que es que al momento de ejecutar el programa en el Visual Studio Code se obtuvo una ventana gráfica donde se observó el recorrido más eficiente desde el nodo A hasta el nodo G. La ruta encontrada, como lo habíamos mencionado, de A, C, F, G y la ruta más óptima resalta por cada color, por el color rojo facilitando lo que es la comprensión del gráfico y la comprensión visual del funcionamiento del algoritmo. Vamos a analizar un poquito más el resultado. El algoritmo A asterisco logró identificar correctamente la mejor ruta considerando lo que son los costos de cada conexión y esto nos demuestra a nosotros que la eficiencia del algoritmo para resolver problemas de búsqueda y optimización de caminos, además de la representación gráfica, nos permitió comprender de una forma más clara el comportamiento de este algoritmo dentro del grafo. Conclusión de esta práctica. Podemos decir que la práctica nos permitió implementar de manera exitosa lo que es el algoritmo A asterisco mediante la programación de Python. Gracias a su visualización gráfica, se puede observar cómo el algoritmo analiza diferentes rutas y selecciona la opción más eficiente. Este ejercicio ayudó a fortalecer lo que son los conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, algoritmos de búsqueda y programación aplicada. Un poquito más también de lo que habíamos hecho anteriormente es que como segunda conclusión podemos decir que el algoritmo A asterisco es uno de los métodos más eficientes para la búsqueda de caminos óptimos dentro de grafos y sistemas de navegación, ya que su capacidad para combinar costos reales con, 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 eu- con heurística permite lo que los resultados sean rápidos y precisos. Durante este desarrollo de esta práctica logramos comprender el funcionamiento del algoritmo mediante la implementación del ejercicio en el Visual Studio Code y en Python. La representación gráfica igual nos permitió y nos facilitó lo que es el análisis del comportamiento del algoritmo y nos permitió identificar claramente cuál es la ruta más eficiente mediante la línea roja como lo tenemos. Además, esta actividad nos fortaleció y relacionó más los conocimientos en el tema de programación y estructura de datos y nos demostró la importancia de los algoritmos en la búsqueda del desarrollo de soluciones tecnológicas modernas. Eso sería todo. Muchas gracias. Un saludo, ingeniero. Mi nombre es Milei Chávez y voy a exponer sobre lo que es el algoritmo de Dijkstra. Bueno, como introducción tenemos que el algoritmo de Dijkstra es uno de los algoritmos que es considerado más importante y utilizado dentro de la informática y las ciencias computacionales. Este algoritmo fue desarrollado en 1956 por Edgar W. Dijkstra con el objetivo de encontrar la ruta más corta entre diferentes puntos conectados en una red. Bueno, actualmente este algoritmo también tiene una gran importancia en múltiples áreas tecnológicas, ya que este nos permite optimizar recorridos y reducir costos de distancia, tiempos o recursos. Esto gracias a esto y es también ampliamente utilizado en sistemas GPS, redes de Internet, aplicaciones de mapas, en videojuegos y sistemas de transporte. Bueno, este algoritmo también trabaja sobre estructuras llamadas grafos, las cuales representan conexiones entre distintos puntos. A través del cálculos matemáticos, este algoritmo analiza diferentes caminos posibles y determina cuál es el más corto y también el más eficiente.
En este informe explicaré sobre el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra, sus características principales, ventajas, aplicaciones y un ejemplo práctico para comprender de mejor manera su funcionamiento. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra? El algoritmo de Dijkstra es un método de búsqueda utilizado para encontrar el camino más corto entre otros nodos inicial y el nodo dentro de un grafo con pesos positivos. Un grafo es una interpretación matemática formado por nodos o vértices que representan puntos o ubicaciones, aristas que representan conexiones entre nodos, lo que es el peso que indica el costo, distancia o tiempo entre conexiones. Y como objetivo principal tenemos que el algoritmo es encontrar la ruta que tenga menor costo total posible. Entre las características principales de los algoritmos se encuentran los caminos mínimos de una manera eficiente, que funciona con grafos dirigidos y los que no son dirigidos. Utiliza pesos positivos, también que calcula la distancia mínima entre un nodo de origen hacia todos los demás nodos y también que es ampliamente utilizado entre problemas de optimización de rutas. Como el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra, también tenemos que el algoritmo sigue una serie de pasos ordenados. Aquí hemos visto 7 pasos que son los más importantes, que se selecciona un nodo inicial. El algoritmo inicia y se asigna distancia cero. A los demás nodos se les asigna una distancia infinita. También que el algoritmo revisa los nodos vecinos de nodos actuales, que se calcula nuevas distancias acumuladas. Si una nueva distancia es menor que la registrada, se actualiza y también que el proceso continúa hasta recorrer todos los nodos. Bueno, este procedimiento nos permite identificar el recorrido más corto de una forma que sea más precisa y más rápida. ¿Cuál es la importancia del algoritmo de Dijkstra? El algoritmo de Dijkstra es muy importante em, porque nos permite optimizar recursos y mejora lo que es la eficiencia en diferentes sistemas tecnológicos. Su uso ayuda a reducir tiempos de recorrido, optimizar rutas de transporte, también a mejorar redes de comunicación, facilitar la navegación en mapas digitales, resolver problemas matemáticos relacionados con grafos y gracias a estas ventajas muchas aplicaciones modernas también dependen de algoritmos similares para funcionar correctamente. ¿Cuál es la importancia de este algoritmo? Bueno, este algoritmo es muy importante porque nos permite optimizar recursos y mejora la eficiencia. Su uso también nos ayuda a reducir tiempos de recorrido, optimizar rutas de transporte, mejorar redes de comunicación, em, facilita la navegación en mapas digitales, resuelve problemas matemáticos relacionados con gráficos. Gracias a esta, muchas aplicaciones modernas dependen de algoritmos similares para funcionar correctamente. El algoritmo de Dijkstra nos trae también aplicaciones de algoritmos en diferentes áreas. Una de esas es el sistema GPS y de navegación. En aplicaciones de navegación se utilizan los algoritmos de ruta mínima para calcular caminos rápidos y también de manera eficiente. Como ejemplo tenemos Google Maps y Waze. En redes de computadoras, en redes informáticas, el algoritmo ayuda a encontrar las rutas más eficientes para enviar información entre lo que son los dispositivos. Ya. Lo que son videojuegos también, muchos videojuegos utilizan algoritmos de búsqueda de caminos para mover personajes o enemigos dentro de los escenarios. Y en lo que es el transporte y la logística, también las empresas de transporte utilizan este algoritmo para optimizar rutas de entrega y reducir costos de combustible y tiempos. Acá tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. Como ventajas del algoritmo tenemos que se encuentra en rutas mínimas de una forma eficiente, reduce el tiempo de cálculo, facilita la optimización de recursos y tiene aplicaciones en muchas áreas tecnológicas. Es relevante, sencillo de implementar.
Y también, como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, que son, no funciona correctamente con pesos negativos, puede volverse más lento con grafos extremadamente grandes y requiere memoria para almacenar distancias y nodos visitados. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico del algoritmo de Dijkstra. Bueno, resolviendo este ejercicio, siguiendo los pasos anteriores, el nodo 1 es nuestro punto de inicio, el cual se encuentra con tres rutas. Bueno, que son el 2, el 4 y el 5. Eh, una hacia el nodo 2 con una distancia de 7, la otra hacia el nodo 4 con una distancia de 25 y por último al lado 5 con una distancia de 5. Este se convierte en permanente, ya que en ninguno de los tres nodos hay ninguna alternativa. Ahora, el nodo tiene una ruta al nodo 3 con una distancia de 10, sumando el número permanente del nodo 2, ya, ya que es 7. Obtenemos un total de 17, convirtiendo esto em, en un número temporal. Bueno, el nodo 4 tiene una ruta al nodo 3 con una distancia de 20, sumándolo con el permanente del nodo 4, que es 25. Obtenemos aquí un resultado de 45, siendo este un número temporal. Verificamos temporales y tomamos el que es de la distancia más corta. En este caso es del 17. Siendo la ruta más corta al nodo 3, convirtiéndose en una permanente. Aquí también el nodo 4 tiene una ruta al nodo 6 con una distancia de 9, sumándolo con el permanente del nodo 4, que es un 25. Tenemos también el resultado de 34, siendo este un número temporal. En el nodo 5 tenemos una ruta al nodo 6 con una distancia de 4, sumándolo con el permanente del nodo 5, que es 5, tenemos un resultado de 9. Siendo este un número temporal. Verificamos los temporales y tomamos la distancia más corta hacia el nodo 6, en este caso que es el 9, convirtiéndolo en permanente del nodo 5. Tenemos una ruta al nodo 7 con una distancia de 15, sumándola al permanente con un nodo 5, que es 5, que nos da un resultado de 20, convirtiéndose en un permanente, ya que ese no tiene otra ruta alternativa. El nodo 3 tiene una ruta al nodo 8 con una distancia de 18, sumándola al permanente al nodo 3, que es 17. Y este nos da un resultado de 35. El nodo 6 tiene una ruta al nodo 8 con una distancia de 40, sumándole con el permanente del nodo 6, que sería 9. Si nos da un resultado de 49. El nodo 7 tiene una ruta al nodo 8 con una distancia de 9, sumándolo con el permanente del nodo 7, que esto nos daría 20. Si nos da un resultado de 29, aquí también verificamos. Temporales, podemos, ya que tomamos la distancia más corta hacia el nodo 8, esto, en este caso, el 29 lo convertimos en permanente. Bueno, la duración en nuestra ruta más corta es del 29, obtener una sola ruta más corta que comience en el nodo 1, 5, 7 y 8. En algunas ocasiones también podemos tener más de una ruta, no solo lo determina la permanente, comenzando al final hacia nuestro punto de inicio, siguiendo los números permanentes, ya que en algunas veces nuestros números temporales también pueden tener la misma cantidad. Esto convirtiéndose en permanentes. Y eso nos da dos opciones de ruta. Ahora vamos a hacer este ejemplo práctico para ver
como lo veríamos en código. Bueno, aquí ya hemos plasmado el código a Visual Studio y podemos ver que aquí ya hemos plasmado los grafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es los que teníamos en el grafo anterior. Aquí como podemos ver, 2 nos den 7, 4 en 25 y 5 en 5. 3 en 10, 8 en 18, 3 en 20, 6 en 9. El quinto nos da el 6 al 4, 7 al 15, en la sexta 8 al 40 y en la séptima el 8 al 9. Aquí también hemos puesto los grafos, la distancia de los nodos, lo que es la distancia del inicio, la cola, el inicio, la distancia actual de los nodos. Em, Acá también hemos puesto reconstruir el camino que hemos llevado de los nodos para ver cuáles son permanentes y cuáles no. En los resultados, la distancia mínima de los resultados. Y aquí nos podemos dar cuenta que, que como conclusión tenemos que el código implementa correctamente el algoritmo de Dijkstra utilizando Python y la librería Help para optimizar una búsqueda del camino más corto dentro de un grafo. Em, Gracias a este algoritmo también nos podemos calcular la distancia mínima desde un nodo inicial hasta todos los demás nodos del grafo de una manera eficiente. En este caso, el programa ha determinado cuál es la ruta más corta desde el nodo 1 hasta el nodo 8, además de mostrar el costo mínimo total y el recorrido exacto que debe seguir la muestra como un algoritmo de búsqueda, ya que son fundamentales en el área como redes GPS, videojuegos y telecomunicaciones en los sistemas de comunicación. Y aquí hemos obtenido los resultados, la distancia mínima, el resultado y el camino más corto en 8 en el camino. Aquí en distancia mínima también hemos obtenido los resultados y en el camino más corto de igual manera. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jorge Luis Morán Bailón y yo voy a hablar sobre los algoritmos genéticos. Una breve introducción sobre lo que son los algoritmos genéticos. Son procedimientos heurísticos de optimización que se basan en la teoría de Charles Darwin, ya que se emplea cuando el espacio de soluciones de un problema es tan inmenso que los procedimientos matemáticos convencionales tardarían años en solucionarlo. Dentro de estos algoritmos genéticos tenemos lo que es la estructura de datos, que se divide en 3 sectores, lo que es la población, el cromosoma y la aptitud. Dentro de lo que es la población, es el conjunto de todas las soluciones que está considerando en una generación específica. Dentro del cromosoma es una posible solución al problema y esta solución se codifica en la computadora como una serie de datos. Estas son frecuentemente que son bits, que son entre ceros y unos y una secuencia de números. Y como último, la aptitud, que es el árbitro del algoritmo, ya que es una función matemática que asigna una puntuación a cada persona y la evalúa entre mayor sea la puntuación, mejor es la solución del problema. Dentro de esto también tenemos lo que es el ciclo de la evolución digital, ya que un algoritmo genético no busca una solución de forma lineal, sino que trabaja en ciclos repetitivos siguiendo estos pasos estrictos. Como primer paso está la inicialización o la generación cero, ya que se forma una población inicial de individuos de manera completamente al azar. Al inicio la mayoría de las soluciones serán muy malas, pero pueden considerarse como un punto de partida. También tenemos como segundo punto la evaluación, que es el cálculo de aptitud, que cada miembro de la población atraviesa la función de aptitud y se evalúa qué tan bien lo hace y se le asigna una puntuación. En el punto 3 tenemos la selección, la supervivencia del más apto, que los individuos que serán progenitores de la generación siguiente son seleccionados, tienen más posibilidades de ser seleccionados aquellos que sacaron mayor puntuación en la fase anterior, y los malos tienden a extinguirse. Como cuarto punto tenemos lo que es el cruzamiento, que son las combinaciones de genes. Se escogen 2 progenitores y se combinan sus cadenas de datos para generar hijos. Se espera que el hijo herede las cualidades más positivas de cada uno de sus padres. En el quinto punto, la mutación, son pequeños cambios al azar,
con una probabilidad mínima normalmente inferior al 1% y al 5%, un dato del hijo se modifica de manera aleatoria. Por ejemplo, un 0 se convierte en un 1. Y esto es crucial para incorporar diversidad y prevenir que el algoritmo se quede atascado en una solución que es buena, pero no la mejor posible. Y en el sexto punto tenemos la siguiente generación, ya que la población antigua es sustituida por los hijos y el ciclo se reinicia en el paso 2. Y esto se repite hasta que se llega a un número máximo de generaciones o hasta que encontramos una solución suficientemente buena. Esto también podemos aplicarlo en casos de la vida real, que en este caso no se emplean para resolver problemas sencillos, ya que tienen una fórmula matemática directa. Y se reservan para problemas enormes en los cuales la fuerza bruta, o queremos decir en otras palabras, donde probar todas las combinaciones posibles, haría que tardáramos miles de años en resolver. En uno de los casos que se pueden usar son en las lógicas, en las logísticas y las rutas, ya que solucionar el problema del viajero, es decir, determinar la ruta más corta y eficaz para que un camión entregue paquetes en 50 ciudades distintas sin transmitir por ninguna de ellas más de una vez. El diseño de ingeniería, que es en otro sector donde se lo puede aplicar, que es en crear antenas satelitales con formas raras, pero súper eficientes, o perfeccionar la aerodinámica de los trenes de alta velocidad. En el sector de las finanzas, para maximizar las ganancias y disminuir el riesgo. Hace que también podamos optimizar carteras de inversión agrupando cientos de acciones. Y en videojuegos o IA, para entrenar el comportamiento de personajes no jugables, en este caso NPCs, o crear la estructura de redes neuronales complejas. Bien, aquí tenemos el problema o el caso práctico, que es el problema de la mochila. En este problema, la optimización combinatoria clásica NP-hard, el objeto es calcular objetos con diferentes pesos y valores en un bolso limitado. El algoritmo genético optimiza rápidamente la selección binaria 1 para meter un objeto y 0 para omitirlo, maximizando el beneficio económico total sin vulnerar el límite físico de peso. Aquí podemos ver que tenemos el algoritmo que se va a usar para poder hacer este caso práctico, el del problema de la mochila. Podemos ver que en el punto 1 tenemos la definición del problema, que son los pasos y los valores de los objetos. Los pesos de cada uno de estos objetos, que sería el 2, 1, 4 y 1. Los valores que son el 4, 2, 1, 10 y 2. El peso máximo de la mochila, que es 15. Y el número de objetos que está en el de pesos. En el punto 2, la función o de aptitudes, donde vamos a poner, en este caso, como vimos en la diapositiva anterior, la parte de los cromosomas. Y también si se pasa el peso máximo, la solución no sirve, ya que tenemos un peso máximo solo de 15. Y si llega a pasar de 15, pues no nos funcionaría. Y en el punto 3 es crear la población inicial aleatoria, básicamente 10 soluciones iniciales. En el cuarto punto vamos a crear el ciclo evolutivo para 20 generaciones. Y vamos a también poder quedarnos con los 4 mejores para reproducirlos. En este caso, las 4 mejores soluciones para poderlas implementar. También tenemos lo que es la mutación, que es el 5% de probabilidad. Y vamos ahora a presentar el caso práctico en el Google Colab. Bien, aquí ya podemos presentarles lo que es el código, el problema que les había mencionado, el problema de la mochila, según el algoritmo que tenemos. Bien, aquí ya había hecho yo una prueba, así que vamos a borrar los resultados seleccionados y vamos a ejecutar el algoritmo que se usó. En este caso, según el algoritmo de la genética, que es el que estamos haciendo ahorita, nos va a dar como los resultados más próximos o más indicados para hacer que el peso máximo o los valores y pesos máximos de cada objeto puedan entrar en la mochila sin pasar el peso máximo ya establecido, que sería de 15. Bien, entonces hacemos correr el programa. Básicamente ya nos dio una solución directa, que es la que está aquí. En la diapositiva yo mostré otro resultado, porque simplemente pues fue mostrando el programa, pero ya lo muestro como en el video directamente.
que básicamente que la generación 1, la mejor combinación era la 01011, que es la que está aquí. Y el valor conseguido total es de 14. Luego seguimos con la segunda generación, que sería la misma 01011 con el valor conseguido de 14. Y así sucesivamente con cada generación, hasta la generación 20, que podemos ver que se mantuvo, que la mejor solución era quedarnos con esta combinación, ¿no? La 010101. Bueno, la 01011, que básicamente que un objeto quedó fuera, básicamente el objeto número de peso 12, y los otros entraron. Bueno, y el que no entró, que fue el del 1 o el del 4. Sí, el del 4. No, perdón, el del 1. Si deseamos, podemos hacer otra prueba. Verificamos y podemos ver que ya cambió. Entonces, siempre como va a tratar de meter la combinación más adecuada. Vamos a hacer una última vez. Y aquí ya cambió. Y ya nos muestra de 15 de peso máximo, justamente el que queríamos. Podemos ver que la mejor combinación para que en el peso máximo entre en los 15 es del 01111. Básicamente en esta parte de los pesos y los valores para que entre un máximo de 15. Sería en los valores, aquí. Que hizo que no entre el 4, pero sí entren los demás para que completen los 15 pesos máximo. Bien, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.